Voy a pedir que abra su Biblia, mi amado hermano, y vamos a leer en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 6, verso 37, y con un amén cuando usted lo tenga, ¿verdad? Agradecemos a Dios, ¿verdad?, porque nos permite estar aquí y la confianza que nuestro pastor nos da, ¿verdad? Gracias. Con un amén cuando usted lo tenga, hermanos. Hermanos, Dios, aquel que llama como hijo, lo disciplina, amén. Esa es la verdad, ¿verdad? Él lo disciplina, al que ama igualmente nosotros a nuestros hijos. Así es que todo aquel que le recibió vino a ser hijo de Dios, y Dios nos habla a través de su palabra y llega a disciplina a nosotros. Así es que, ¿cuántos se alegran por eso, hermanos? Amén. Dice así su bendita palabra: no juzguéis, léalo conmigo, mi hermano, hermana. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ya mejor oramos, amén, hermanos, ¿verdad? Porque es que está claro, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere decir. Levante las manos al cielo, ¿verdad? Señor Jesús, le damos gracias, Padre eterno, por su infinito amor y misericordia que ha tenido con todos nosotros, Señor. Damos gracias por todos los que están aquí, los que nos visitan, son bienvenidos. Señor, que sea usted el que toque los corazones a través de su palabra, Padre, y que no solamente seamos oidores y hacedores de ella, Padre, porque usted siempre desea lo mejor para el hombre, para la mujer. Señor, gracias, Señor, gracias. Señor, háblanos a través de su palabra, Padre amado. Gracias, Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar, amado hermano. Juzgar significa, un dicho de un juez o un tribunal, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley, es sentenciar lo procedente, juzgar su posible participación o formar una opinión sobre alguien o algo. Condenar significa pronunciar sentencia imponiendo sobre la persona la pena correspondiente. Así es que esto no nos toca a nosotros, ¿verdad? El Señor estableció autoridades y ellos pueden hacerlo, ¿verdad? Igualmente en la iglesia hay autoridad en la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero el pueblo, hermano, Dios fue claro con sus discípulos a los que Él llamó. Él los instruyó, Él los estaba formando, Él les decía lo que debían de hacer, lo que no deberían de hacer. Estuvieron con Él, se movieron con Él, lo oían hablar. Él fue un ejemplo completo a ellos, hermano, ¿verdad? Lo mismo que a nosotros en este tiempo. El Señor nos dice a nosotros que nosotros no debemos de juzgar. Nosotros no debemos de condenar a nadie. El Señor nos manda solo a perdonar, y así es el tema de esta noche. Porque no debo juzgar ni condenar, solamente perdonar. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos quieren seguir practicando esto? Amén. ¿Cuál es realmente el deseo de Dios, hermanos, para toda la humanidad? Oiga bien, para todo aquel que Dios le dio vida, realmente es de que viva con Él un día para siempre. Ese es el deseo del Señor. Que cambie su manera de pensar, su manera de actuar, que sea realmente lo que Él es. ¿Y cómo es Dios? Dios es bueno. La verdad que tenemos un Dios grande. Él es santo, Él es puro, Él es amor, Él tiene misericordia, Él nos ama, es un Dios perdonador. Un Dios, hermanos, que Él olvida la ofensa. Él la olvida. Así lo dijo el profeta Miqueas en el capítulo 7, verso 18. Que Dios como tú, dijo esa expresión, la dijo él. Dice que perdonas la maldad, pero que olvida. ¿Ve cómo es el Señor? Dice el pecado del remanente de su heredad, y no retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita, oiga bien, en tener misericordia. A ese Dios le servimos, hermano. Él no cambia.
Él sigue teniendo esa misericordia hasta este día y la seguirá teniendo hasta que Él venga. Él no desea el mal para nadie. ¿Cuántos dicen amén? Él, hermano, no quisiera, yo puse esto en mis notas, Él no quisiera juzgar a nadie. No quisiera juzgar a nadie. Él no quisiera condenar a nadie. Pero lo que sucede ahora es que el hombre tiene, hermanos, un libre albedrío. Ahora el hombre tiene decisión propia de tomar sus decisiones. O sea, es libre de decidir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Por eso el que toma la decisión aquí, hermanos, en este mundo mientras tenga vida es el hombre. Él decide estar en la eternidad con Dios o estar separados con Dios para siempre. Es el hombre, hermano, y Él pone todo eso en el hombre para que Él decida. Pero Él, hermanos, Él ya hizo lo que tenía que hacer con el hombre. Él hizo, hermanos, lo que ahora es grande y lo podemos imaginar, el amor de este Dios que nosotros tenemos, hermanos. Dejar su propio trono, despojarse a sí mismo y venir aquí y estar entre su pueblo. Ahora el Señor de igual manera está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Porque no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Yo no lo puedo palpar, hermano, pero Él sí me puede tocar, Él me puede acariciar. Él está con nosotros, Él sigue estando con su pueblo. Estas palabras que Él dijo en este texto, hermanos, son palabras de nuestro Señor, de sus propios labios, a sus discípulos, aquellos que Él llamó. Decía que los enseñó, los instruyó, los preparó. ¿Para qué los preparaba el Señor y para qué nos está preparando a nosotros, hermanos? Para que el hombre pueda conducirse en este mundo y que sea diferente. Se nos predicaba que nosotros ahora somos la luz del mundo. Eso se nos enseñaba en el culto anterior y es verdad, hermanos. Ahora nosotros somos hijos de Dios, representamos a Dios, alabado sea su nombre. El Hijo de Dios, hermano, tiene que ser ejemplo en todo tiempo. Como hijos de Dios tenemos que estar atentos a la palabra, que cada culto, hermanos, que vengamos con el deseo de aprender, para que la palabra, hermano, haga el propósito por el cual Dios la envía. Eso es lo que tenemos que hacer cuando venimos al culto, hermano. Cuando vamos allá al grupo, a la célula, tenemos que venir con esa expectativa, hermano. ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor en esta noche? Señor, ¿qué me quieres decir en esta noche? Alabado sea mi Dios. Les deseo al Señor, hermano, de que el hombre de Dios sea perfecto, como dice Timoteo en su carta, en segunda carta, en el capítulo 3, verso 16. Que el hombre de Dios sea perfecto, hermanos. Que sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad que sí? Ese es el deseo del Señor para nosotros. Él fue un ejemplo perfecto, como lo dije, con hechos. Ellos lo vieron, lo oyeron, lo imitaron. Hoy Dios nos dice lo mismo a nosotros, hermano, en esta palabra bendita. Imitemos lo bueno, lo agradable. Todo lo agradable delante de Dios, como verdaderamente hijos de Él que somos. Hermanos, nosotros somos diferentes al mundo. Somos diferentes, debemos de ser diferentes. Se tiene que ver la diferencia entre los hijos de Dios y los que están en el mundo, aquellos que Dios todavía tiene misericordia y los quiere traer con Él. Alabado sea Dios. Juan en su carta, en su tercera carta, nos dice esto en el capítulo 1, verso 11. Amados, no imitéis lo malo. ¿Cuál es el consejo? Sino lo bueno. El que hace lo bueno, hermano, este es de ¿quién? Este es de Dios. Y si hacemos los malos, hermano, lo contrario, entonces Dios no está en nosotros. No está ahí. Alguien más está ahí. Alabado sea Dios. Pero el que hace lo malo, hermano, oiga lo que dice, ese nunca ha visto a Dios. Nunca ha visto sus maravillas.
lo que ha hecho por nosotros. El mensaje a sus discípulos, hermanos, fue muy claro: no juzgues y no serán juzgados. No condenes y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esta palabra, hermano, no hay nada intermedio. Si quieres, perdonas. ¿Se da cuenta, hermano? Es una o la otra. Alabado sea Dios. El Señor, hermano, vino con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Era hermano, de alcanzar a toda la humanidad, hermanos, a todos. A todos los quiere abrazar y tenerlos el Señor con Él. Por eso Juan en su evangelio, hermano, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, uno de los versos más hermosos que está en la palabra de Dios, y yo creo que todo el mundo lo ha leído, lo ha escuchado. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga un día, hermanos, que una vida eterna. Oiga bien, porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar. Él no lo envió para condenar, hermanos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vea que Dios tan bueno, hermanos. Alabado sea el Señor. Hoy es el hombre el que decide, hermanos, creer en Él o no creer en Él. Él es el que decide. Él es el Salvador del mundo. Estamos viviendo una de las dispensaciones más hermosas en este tiempo, hermanos. Y a nosotros nos tocó vivir en la dispensación de la gracia. Hermano, un regalo inmerecido. Alabado sea Dios. Solo aceptarlo, aceptar su sacrificio, alabado sea Dios, y obedecerlo, es lo que Dios nos pide a nosotros. Gracias, Señor. Dije, es el hombre el que decide, hermanos. Estamos viviendo en este tiempo, hermano, una salvación gratuita, porque Él, hermano, ya pagó el precio por todos. Pero un día, hermano, oiga bien, Él va a juzgar con poder, porque lo va a hacer, porque Él es el único que puede juzgar. Él es el único. Hoy es el Salvador, hermanos, para todo aquel que quiera venir a Él. Pero un día, hermano, será el juez que juzgará todas las cosas. Todas las cosas. Aquel que no se haya entregado, hermano, al Señor, hazlo. Él te está esperando. Él te está esperando con los brazos abiertos. No tienes que pagar nada. No tienes que hacer nada. Solo recibirlo, aceptarlo. Si podemos entender eso, hermano, Él ya pagó el precio por todos. Y el precio, hermanos, fue su vida. Alabado sea Dios, fue su vida, hermanos, por nosotros. Alabado sea Dios. Entonces Él es el único que puede juzgar. Oiga bien esta palabra. Santiago en el capítulo 4, verso 12 dice esto: uno solo es el dador de la ley, y fue el Señor el que la dio. Y dice que Él es el único que puede salvar y también perder. Pero tú, le dice a aquellos que oyen su palabra, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, no es de nosotros. No tenemos ese derecho nosotros de hacerlo. Eso le pertenece a Dios. Eso le pertenece a Dios. Diga conmigo esta noche: yo decido no juzgar más a nadie. Dese un aplauso a usted mismo, hermano, déselo. Esta noche decido yo ya no juzgar más, ya no condenar más.
Y esto es el consejo para todos en esta noche. No juzguemos, hermano, no condenemos. Más bien nos dice el Señor, toma este consejo, perdona, bendice. Para eso nos llamó el Señor, hermano, para bendición, para bendecir a otros. Aleluya. Perdonar, dice el Señor. Aleluya, gracias, Señor, por tu palabra. Así dice el Señor, hermanos, que Él juzgará un día, hermanos. Así dice el Señor en su palabra, que Él tendrá un día en el cual juzgará todas las cosas. Romanos capítulo 14, verso 11 en adelante. Oiga lo que dice el Señor. Porque escrito está, vivo yo, y Él vive, hermanos. Dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla un día, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Cada uno de nosotros. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y eso es lo que ha pasado, hermanos. A veces somos asesinos espirituales. Cuando yo juzgo, cuando yo condeno a alguien, hermanos, lo matamos. Y no solo uno, se va toda la familia. Entonces, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Porque a veces lo que decimos o lo que hablamos, hermano, afecta a otros. Y esta es una gran verdad, y no solamente sucede en todo lugar. Hay gente lastimada, pero no porque Dios los haya lastimado, pero tristemente toman una decisión de olvidarse de Dios y no buscar más a Dios. Y eso es triste. Y ojalá que de parte de uno de nosotros no suceda esto, porque un día daremos a Dios cuenta de nosotros, de lo que nosotros hayamos hecho, hermanos. Así dice su palabra. Así dice. Un día nosotros daremos cuentas a Dios de sí, así que ya no juzguemos más a los otros. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Hermano, esto es bien delicado. El juzgar a otros lo podemos llevar a una muerte, como dije, y para siempre, hermano. Lo puedes dañar, y del diablo se va a encargar de lo demás, hermanos. Que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Cuántos aquí reciben esa palabra, hermanos? ¿Cuántos aquí pueden dar gracias a Dios por esta palabra? Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo, Señor. Gracias. Por eso, hermanos, meditemos en la palabra. Veamos lo que Pablo el apóstol dice a los Gálatas en Gálatas 6:7. Así dice el Señor. Oiga bien, no os engañéis. Dios, Él no puede ser burlado de ninguna manera. Pues todo lo que el hombre sembrare, hermanos, eso también va a cegar un día. Si yo juzgo, Dios me va a juzgar. Si yo condeno, Dios me va a condenar. Si yo decido no perdonar, Él no me va a perdonar. Así dice su palabra. Así es que no nos engañemos, hermanos. Dios no puede ser burlado de ninguna manera. El Señor también dijo en su palabra, esto, hermano, que está aquí, Él lo dijo, el cielo y la tierra, oiga bien, va a pasar, pero mi palabra, dijo el Señor, esta palabra, hermano, esta palabra no va a pasar. Esta palabra un día se va a cumplir, hermanos. Un día estaremos delante del Señor. Alabado sea Dios. Y ojalá que el Señor nos encuentre, hermano, justos en aquel día. Que todos hayamos hallado y hecho el bien delante de Él.
Aleluya. Alabado sea el Señor. Dios, mis amados hermanos, es bueno. Él es justo. Él es paciente para con todos. Él nos sigue hablando a través de su palabra para que hagamos conforme a su voluntad. Él pone delante de nosotros el consejo de lo bueno y lo malo. Ahí está, a través de su palabra. Como lo declara Pablo, el apóstol a los romanos. Oiga bien, en el capítulo 2, verso 1 en adelante. Y esto es lo que el Señor, hermano, desea para nosotros que lo hagamos. Dice, cuando alguno de ustedes, yo creo que lo tengo en la versión Biblia en lenguaje del tal, y dice así: cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer lo malo. Oiga bien, hermanos, nos acusamos a nosotros mismos, porque también hacemos lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar o juzgar a otro. Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, lo juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Hermano, yo no quiero eso. Llegará el día del juicio final, dice su palabra, cuando Dios juzgará a todos. Y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios les dará a cada uno lo que se merece, a los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna. ¿Cuántos quieren estar ahí? Yo quiero estar ahí. Dios dice, los dejará vivir para siempre con Él. Pero los egoístas, los malos, y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Hermano, yo no quiero eso. Y le digo algo, Dios no quiere eso para nadie. Para nadie, mis hermanos. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar los judíos, pero también los que no son judíos. A los que hayan hecho el bien, oiga bien, Dios les dará un lugar muy especial. Y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Dios no tiene favoritos. Oiga eso, Dios no tiene, hermanos. Aquí nadie es más grande que nadie, no. Todos somos iguales. Él nos ve iguales. Así dice el Señor. Pero yo escojo hacer lo bueno, hermanos, lo que agrade a Dios. Yo no quiero que el Señor me condene un día. Yo quiero ir a ese lugar que Él está preparando, porque eso lo dijo Él. Yo me voy a preparar lugar. Qué hermoso saber eso, hermano, que aquí estamos de paso, pero vamos a un mejor lugar. Qué hermoso es saber eso, porque esta palabra, hermanos, se cumplirá. Esta palabra juzgará en el tiempo postrero. Podemos oír mensaje tras mensaje. Podemos obedecer o desobedecer la palabra. Podemos hacer lo que queramos, mis hermanos. Pero un día esta palabra que se ha enseñado, en tanto culto, todo lo que has oído, esa palabra un día, hermano, esa palabra un día va a juzgar en el día postrero. Así dijo Juan en su evangelio, en el capítulo 12, verso 47 y 48. Oiga bien, todos los que estamos oyendo esta palabra, el que oye mi palabra, dijo, y no las guarda. Oiga bien, yo no le juzgo. Eso lo dijo Él estando en vida con ellos.
Porque no he venido a juzgar al mundo, dijo el Señor, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el tiempo postrero. En aquel día, hermanos, en aquel día se van a aclarar todas las cosas. En aquel día van a haber sorpresas, hermanos. Es la verdad. Porque el mismo Señor dijo, no todo aquel que me dijo Señor, Señor va a entrar. Otros dijeron, Señor, en tu nombre yo hice esto, hice aquello, hice maravillas, hice milagros. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Qué triste será ese día, hermano, que el Señor nos diga, ¿sabe qué? Yo no te conozco. Pero qué hermoso va a ser cuando diga el Señor, yo te conozco, te esforzaste, hiciste lo bueno, me agradaste, no juzgaste, decidiste no condenar a nadie, al contrario, decidiste perdonar. Alabado sea Dios. Luego agregó el Señor en nuestro texto inicial, perdonad y vas a ser perdonado. Perdón, hermanos, su significado es olvidar la falta de una persona y no guardar rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda, o que la deuda sea cancelada. Cuando el Señor fue a la cruz, hermanos, nosotros estábamos perdidos. No podíamos. Pero Él canceló esa cuenta. Cuando dijo consumado es, hermanos. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Ahí dijo consumado es, dijo el Señor. Ahí pagó el precio el Señor, hermanos, por todos nosotros. Por todos. Gracias, Señor. Dios ya nos perdonó. Él ya nos otorgó el perdón, el que necesitábamos para estar en esa libertad, hermanos, en esa comunión el uno con el otro. ¿Cómo lo hizo el Señor? Lo hizo no importando cuán grandes fueran tus faltas y mis faltas, hermano. A Él no le importó cuán sucio estábamos, hermanos, cuán perdido estábamos nosotros. Todas las faltas Él las pagó, Él las perdonó allá en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Él nos ama como nunca nadie nos ha amado. Así es que por ahí si algún día te dijo alguien nadie te ha amado, o te sientes que nadie te ha amado, Dios te ha amado. Dios te ama y te sigue amando. ¿Me están oyendo, mis amados hermanos? Él nos sigue amando. Él nos ama. Alabado sea su nombre. En su plan divino, vino a redimir al hombre de sus faltas. Pagó el precio que había que pagar, lo que nadie podía pagar. Él dio su vida por nosotros. Y te lo puedo comprobar con su palabra. Ya lo había leído, pero lo voy a leer una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí lo envió, hermanos. ¿A quién? A Jesús, a nuestro Señor. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahí está el amor de Dios. Hay un texto, hermano, que cuando yo lo leí en mis primeros años, allá por 1999, allá en octubre, fue el que me llenó, hermanos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros muy malos, hermanos, muy pecadores, hermanos, Él aún así quiso morir por nosotros. Él aún así lo quiso hacer. Nadie lo merecía, pero Él lo hizo. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí muestra el Señor ese amor, ese perdón, hermanos.
Estábamos perdidos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Él, como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos nosotros, hermanos, y toda la humanidad estaba en pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, estábamos apartados ya. Había un destino para nosotros y no era nada agradable. Pero gracias a Dios que lo hizo, hermanos. Gracias a Dios que lo hizo por nosotros. Ahora Él nos manda a nosotros a perdonar. Aun cuando parezca que los demás, hermanos, no se lo merezcan. Tú dale el perdón. Perdona. ¿Por qué debemos de perdonar, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque si yo no perdono, Dios fue claro. Él dijo, Él no me va a perdonar. No te da la opción, si quieres hazlo, no. Si Él, hermano, si yo no perdono, Él no me va a perdonar. Así lo dijo el Señor. Sus propias palabras, con sus propias palabras Él lo dijo. Vean lo que Él dijo, y Mateo lo escribió en Mateo 6, del verso 14 al 15. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. ¿Verdad que sí? Vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Alabado sea Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, gracias. Todos podemos recibir esta paz que Dios nos da, inimaginable, hermanos, asociarnos con nuestro Salvador, pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. Solo Él nos puede ayudar. Solo Dios nos puede ayudar para que nosotros podamos perdonar. Pedirle a Él que nos ayude. Que seamos personas libres, hermanos, para tener esa libertad de perdonar a las personas que nos han ofendido. Solo Él nos puede ayudar. Por eso el apóstol Pablo, oiga bien el consejo del apóstol Pablo, hermanos, y lo que nosotros debemos de buscar continuamente, hermanos. Él lo dijo en Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13. Oiga lo que nos pide el Señor, que busquemos esto, hermanos. Este es el consejo de Dios. Colosenses 3, 12 y 13 dice: vestíos, así nos dice el Señor, vístanse. Y vestirse es cargar algo, hermano. Eso es vestíos, dice, pues como escogidos de Dios, santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amados de extrañable, ¿qué? Misericordia. ¿Qué más nos pide que tengamos? Benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos unos a los otros. Y luego, ¿qué dice? Perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Él me perdonó, que te perdonó, así también háganlo ustedes. Es lo que nos dice el Señor, hermanos. De la misma manera que Él lo hizo, hermano, Él nos pide que nosotros lo hagamos. Hermanos, hay que disfrutar la vida. Decidamos amar como si nunca, hermano, me hubieran herido. Aprendamos a perdonar rápido, hermano, si queremos disfrutar de la vida. Y esta es una realidad. Porque, hermano, cuando hay rencor, hay odio hacia alguien, hermano, no hay paz. No hay paz. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos alabar a Dios, podemos hacer tantas cosas que a Dios le puedan agradar, hermanos. Hermano, pero si tenemos una vida de no perdonar, hermanos, alabado sea Dios. Si no tenemos esa vida de perdón, hermanos, no tenemos paz. No la tenemos. Si no tenemos esa vida de perdón, hermano, va a llegar el resentimiento. Y eso es lo que llega.
llega el odio, llega el rencor, llega la amargura. Por eso nosotros debemos de perdonar, hermanos. Si comprendimos eso, hermano. El no perdonar, hermanos, trae todo esto. Trae resentimiento, trae amargura, trae odio, trae rencor, trae envidia. Por eso nosotros, diga conmigo, yo decido perdonar, Señor. Yo decido perdonar. Si hay algo, hermano, que tenemos que perdonar, perdona. Seguid la paz con todos y la santidad. Hebreos 12:14. Sin la cual, ¿cómo dice? Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, hermano. Esto se puede perder. Me está yendo, amado hermano. Se puede perder. Uno mismo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, a veces hay resentimiento. Sí, llega y está ahí, carcomiendo allá adentro. Llega el resentimiento, a veces hasta con uno mismo. A veces llega el resentimiento hasta con Dios, hermano, hasta con el Señor. Y todo eso lo tenemos que sacar, hermanos. Todo eso lo tenemos que sacar. Llega el resentimiento hacia Dios porque a veces permitió cosas, pero cosas que a veces no entendemos por qué Dios las hace. Yo he oído gente decir eso, hermano. ¿Por qué Dios permitió esto? Hermano, Él sabe lo que hace. No te enojes con el Señor. Él es bueno y sigue siendo bueno. Él no va a cambiar. A veces podemos estar resentidos con un hermano, con una hermana. Pero hoy decidimos ser libres en el nombre de Jesús. Es urgente el perdón, hermanos. Oiga bien esto, el que no perdona, hermanos, no es libre. No es libre. Aunque vengas todos los días a la iglesia, aunque ores, aunque ayunes, aunque prediques la palabra, aunque hagas todo en cuanto quieras agradar a Dios, pero si no perdonas, no eres libre. La falta de perdón tiene a muchas personas atadas. Hasta para servirle a Dios, hermano, hay gente que no puede alabar a Dios porque a veces está ahí mismo disgustado, a veces hasta con su propio hermano, hasta con su propio esposo o esposa, o los hijos con los padres, o los padres con los hijos. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios, alabe a Dios. Pero cuando tú y yo decidimos perdonar, hermanos, oiga bien, algo sucede. Cuando yo decido perdonar de corazón, algo sucede. Y se cae un peso tan grande que se siente cuando se cae ese peso. Alabado sea Dios. Cuando perdonamos nos liberamos. Cuando perdonamos, hermano, nos quitamos esa carga. Esa atadura en el corazón se rompe, hermano, en el nombre de Jesús, porque solamente lo puede hacer. Si te han ofendido, hermano, hoy es el día de pedir perdón. No pongamos en riesgo nuestra salvación. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque ahí dijo el Señor: si yo no perdono, Él no me va a perdonar, y no podemos cambiar lo que ya está escrito. Tengo que perdonar.
Dios conoce nuestro corazón, Él sabe cómo está nuestro corazón. Y Él es el único que nos puede sanar, hermano, Él es el único. Él sabe que tienes que perdonar, porque todos ofendemos muchas veces, todos. Y aquí nadie se queda, todos hermanos afuera, aquí todos entramos, todos ofendemos muchas veces. Y nos cuenta a todos. Todos ofendemos así muchas veces. Por eso el consejo en esta noche, hermanos, oiga bien esto. Santiago capítulo 3, verso 2. Porque todos, hermanos, la verdad, todos ofendemos. Oiga lo que dice, porque todos, ¿cómo dice ahí? ¿Ofendemos qué? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y luego dice, aún capaz también de refrenar todo su cuerpo. Así es que todos ofendemos, hermano, y todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Y cómo yo obtengo el perdón de Dios, hermanos? Cuando yo vengo al altar, o cuando usted está con el Señor, o cuando usted está en la intimidad con el Señor. Pero cuando venimos al altar, oiga bien lo que dijo el Señor. Marcos capítulo 11, verso 25. Que no se nos olvide esto, hermanos. Y cuando estéis orando, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Perdonad. ¿Verdad que así dice? Si tienes algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Será que ahora podemos entender, hermano, por qué a veces Dios no contesta la oración? ¿Será que a veces podemos comprender ahora por qué Dios a veces no me contesta, hermano? ¿Será porque yo no he perdonado? ¿Será que Dios quizás escuchó la oración, pero está esperando que yo haga algo? Alabado sea su nombre. Y si no hay nada de eso, hermanos, Dios tiene el tiempo perfecto, Él sabe cuándo y dónde va a contestar la oración. Pero si Dios no ha contestado una oración, hermano, aleluya, porque yo no he perdonado, hermano, eso va a estorbar para que la oración sea contestada de parte de Dios. ¿Será que ahora podemos entender eso? Porque a veces Dios no contesta la oración. No que Él sea malo, no. Él quiere que te humilles, que rompas con ese orgullo que a veces nos está llevando por un camino de perdición. Y sabe que con eso se batalla mucho, hermano. El orgullo. Hay gente orgullosa. Y eso a Dios no le agrada, hermanos. Dios no ve bien al orgulloso. No lo ve bien. Oiga lo que dijo el Señor en Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, hermano, oiga bien, el que se humilla delante de Dios, Él se va a encargar, hermano, de enaltecerlo. Él se va a encargar de levantarte, hermano. Él se va a encargar de decir, este es mi hijo, esta es mi hija, aleluya. Que cuando yo venga al trono de la gracia, voy a alcanzar, hermano, lo que yo necesito, aleluya. Porque tengo un buen corazón delante de Dios. Tengo un corazón limpio delante de Dios. Tenemos, hermanos, que humillarnos. ¿Cuántos aquí reciben esta palabra, hermano? ¿Cuántos aquí quisieran ser libres en esta noche, hermanos? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos aquí deciden humillarse delante de Dios para que Él los enaltezca, hermanos? Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hay una historia en Lucas, hermanos, capítulo 7, versos 37 y 48. Yo lo voy a decir así, tengo poco tiempo,
Pero ¿se acuerdan de aquella mujer que fue buscando al Señor allá en la casa de Simón? ¿Se acuerda aquella mujer que llegó humillada delante del Señor? Alabado sea su nombre. Que empezó y derramó el perfume en todo el cuerpo del Señor, y empezó a lavar sus pies con sus lágrimas, y los secaba con sus cabellos. Pero allí vino uno y empezó a juzgarla, hermano, en su mente. Y el Señor entendió todo. Él sabe lo que pensamos, hermano. Él sabe. Nadie se escapa de Él. Y en esa historia, hermano, alabado sea su nombre, el Señor le dice a este hombre: una cosa te voy a decir. Y le habla de dos deudores, a dos que se le perdonaron las deudas. Uno era mucho y lo otro era poco. Y él le dijo: ¿quién amará más? Pues aquel al que se le perdonó mucho. Pues lo mismo te digo, le digo, esta mujer. Alabados, hermanos, ¿a cuánto el Señor aquí les ha perdonado mucho, hermanos? ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno, hermanos? ¿Cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros? Alabado sea su nombre. Sí, hermanos, Él nos ha perdonado mucho a nosotros. Mucho nos ha perdonado el Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? Esta mujer salió, mire, enaltecida ese día de allí. Sí, hermanos. Porque aquel que mucho se le perdonó, mucho amó, dijo el Señor. ¿Cuántos aquí aman al Señor, hermanos? ¿Cuántos aquí aman a Dios? Aleluya, porque nos ha perdonado mucho el Señor. Mucho el Señor, hermanos. Alabado sea Dios. Decidamos perdonar, hermanos. Les voy a contar un testimonio. Esto fue real, hermanos. Hace más o menos como 4 años. Siempre íbamos a orar a los hogares. Y nos pidió una hermana que oráramos por su hermano. Y decidimos ir con otro hermano que está aquí presente. Fuimos. Y pues cuando vamos a orar, se le pide a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo diga ese día? Porque se trae una corta enseñanza. Nos pidieron que fuéramos a orar por él porque estaba enfermo. Le habían detectado cáncer. Y cuando íbamos para allá, hermanos, y le decía yo al hermano: ¿sabes qué? El Señor me lleva de hablar del perdón. De hablar de perdón. Y cuando llegamos, hermanos, pusieron al hombre en medio de la sala, hermanos, y la casa estaba llena. Eran como unas 25 personas. Toda la familia estaba ahí reunida, porque iban a orar por el Señor. Pero el Señor me llevó a ese pasaje donde dice: antes de orar, si tienes algo contra alguien, pídele perdón. Entonces yo le dije a la persona que estaba ahí: el Señor dice así, ¿qué necesidad de pedir perdón antes de orar? Hermanos, desde el otro lado de la casa se levantó un joven y dijo: este es el problema en esta familia, nadie se perdona uno con otros. Eso lo dijo este joven. Y yo dije: Señor, tú no te equivocas lo que quiere decir, lo que nos quiere decir. Y le hablamos del perdón y le dije a él: ¿tiene algo o alguien que pedirle perdón antes de que oremos por usted? Y no quiso, hermano. Él no quiso. Yo no le voy a pedir perdón a nadie. Hermano, ese hombre estaba entero. Hermano, a los 3 días murió. Y eso a mí me da a entender que Dios todavía, hermanos, todavía, aun cuando el hombre está ya a punto, hasta antes de morir, hermanos, Él sigue teniendo misericordia. Pero algo pide el Señor de nosotros: que podamos pedir perdón, hermanos. No podemos irnos de este mundo, hermano, con un corazón duro, sin haber perdonado, hermanos, porque nos espera juicio. Después dije yo: si este hombre hubiera tomado la palabra y hubiera dicho perdón o algo, porque yo después me sentí mal, hermanos. Este hombre se fue sin Dios y sin esperanza. Y así nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hermanos. Él sigue diciendo y va a seguir diciendo: perdona para que yo también te perdone. Alabado sea Dios.
Con esto voy a terminar, hermanos. Tomemos el consejo del apóstol Pablo. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo en capítulo 3 de Filipenses, versos 13 y 14. Dijo así: hermanos, dijo Pablo, yo mismo, oiga lo que dijo él, no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dijo Pablo, voy a olvidar ciertamente lo que quedó atrás. ¿Sabe, hermano, que Pablo sufrió mucho? A Pablo le sucedieron tantas cosas, pero él no podía vivir con eso. Por eso él dijo esto, hermanos: yo voy a olvidar ciertamente lo que quedó atrás y me voy a extender a lo que está adelante. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Que olvidemos, hermano, la ofensa, que olvidemos lo que nos hayan hecho, hermanos, que podamos perdonar y que sigamos adelante lo que quiere el Señor. No podemos vivir una vida de amargura y sin perdón y extendernos adelante. Y prosigo a la meta, al premio al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ponte de pie, hermano, hermana. Gloria a Dios. Lo voy a decir una vez más, hermanos. El que decide es el ser humano. El que decide es Él. El que decide, hermanos, yo decido en esta noche no juzgar más, si es que lo hemos hecho. Yo no decido condenar a nadie porque no me corresponde. Más bien el Señor me pide que yo perdone. Podemos estar aún mismo dentro de aquí en la iglesia, hermano, pero con cargas. Y hay alguien que es experto en quitar toda carga. Él invita, hermanos, Él dijo: venid a mí todos los que están cansados, trabajados, cargados, que yo los voy a hacer descansar. Yo no sé si hay alguien aquí, hermano. Yo dije un día, el altar siempre va a estar abierto. El que quiera pasar, pase. El que sienta pasar, que pase. El que quiera hablar con su Señor en esta noche y decirle que le ayude a seguir adelante, que sigamos viviendo esa vida que a Dios le agrada. Y si el Señor, hermanos, nos redarguyó a través de la palabra, si hay algo que no hemos podido hacer, hermanos, si no hemos podido perdonar, hazlo. Lo dice el Señor, no lo digo yo, lo dice Él. Para que vivas bien, vivamos bien, en comunión unos con otros. El que se humilla, Dios lo va a exaltar, lo va a enaltecer. Si tenemos algo contra alguien, pídale perdón. El perdón trae sanidad, hermano, hermana. El perdón te va a traer gozo, va a traer felicidad. Oye la voz de Dios, no oiga la voz del enemigo. Ya no oigas más la voz del enemigo, oye la voz de Dios, que te dice: si perdonas, yo te voy a perdonar. Él quiere el bien para nosotros. Si hay alguien fuera de aquí, en otro lugar, hay un teléfono, puedes llamar. Quítate esa carga, ese peso. Decide hoy perdonar. Tus ojos revelan que eso le va a agradar al Señor. Él no quiere condenarnos.